Este bolsillero en particular está organizado en torno a textos breves para primer grado, principalmente, ¿no? Primer grado, primer ciclo, primero, segundo grado, tal vez un tercer grado, ¿sí? ¿Cuáles son los textos que yo seleccioné para colocar en este bolsillero? En primer lugar, las adivinanzas, también hay colmos, hay trabalenguas, hechizos, rimas y gitanjáforas. Bien, ¿por qué elegí estos textos? Elegí estos textos por su brevedad, elegí estos textos porque me parecían textos muy apropiados para niños y niñas que se están iniciando con la lectura en primer grado. Son textos breves también para poder redactarlos, para poder escribirlos. Y son textos que generan pensamiento, creatividad, que ayudan a que los niños se imaginen y puedan salirse, ¿no es cierto?, de lo típico, ¿no es cierto?, de escribir nombres de cosas o de mucho. El trabajo está muy asociado a la escritura de sustantivos en primer grado, ¿no es cierto?, de listas de palabras, que son muy importantes. Pero en cierta medida el bolsillero abre a la creación de otras cosas. Por eso nos parece sumamente interesante poderlo trabajar y que yo se los pueda mostrar y contarles por qué seleccioné y cómo pueden ustedes trabajar estos textos en primer ciclo, en primer grado sobre todo. Bueno, vamos a ver entonces cómo bolsillero se combina con un dado, ¿sí? Este dado es de goma espuma, es blando, es suave y si a alguien le llega a caer en el pie, en la cabeza, no va a pasar nada porque es algo muy suavecito. ¿Bien? Y lo que hice fue combinar los colores de las caras con los distintos bolsillos que hay acá distribuidos y les asigné un color a cada tipo de texto. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, arrojo, ¿no es cierto?, un dado y me cae el color, por ejemplo, me cae el color amarillo, ¿sí? El color amarillo va a hacer que yo vaya al bolsillo amarillo. ¿Y qué me voy a encontrar en el bolsillo amarillo? Un colmo, ¿sí? Entonces yo saco ese colmo y lo leo, ¿sí? Hay varios, hay como 8 más o menos, 8 o 10 en cada bolsillo. ¿Cuál es el colmo de un perro salchicha? Seguro ya lo conocen. El colmo es llamarse Pancho, ¿sí? Bueno, fíjense el colmo. ¿Qué podemos hacer con un colmo o con una colección de colmos en primer grado? Bien, primero, lo preguntamos cuál es el colmo, escuchamos las respuestas, porque puede haber más de una respuesta, ¿sí? En este caso hay una respuesta posible, pero si los niños y las niñas dicen otras respuestas, también las escuchamos, también pueden formar parte de esa conversación que vamos a tener, porque no nos olvidemos que la conversación también es formativa, ¿sí? Una vez que ya hemos trabajado con 4 o 5 colmos, que ya los niños saben que todos los colmos se escriben con la pregunta ¿cuál es el colmo de?, podemos generar nuevos colmos con los niños y las niñas. Entonces podemos imaginar otros personajes u objetos o seres, animales, frutas, verduras. ¿Cuál es el colmo de una sandía? ¿Cuál es el colmo de un perro callejero? ¿Cuál es el colmo de una banana? O sea, podemos inventar cualquier cosa, porque el colmo no tiene límites. Pero tiene una característica muy interesante que favorece la alfabetización, que es esta estructura repetitiva. ¿Cuál es el colmo de? Todos los colmos empiezan así. Y de eso nos podemos aprovechar para favorecer la lectura. Entonces, cuando los niños saben que les tocó el amarillo, saben que les tocó el colmo y saben que empieza con ¿cuál es el colmo de? Lo cual favorece que puedan leer.
favorece que puedan leer porque yo les puedo preguntar, ¿dónde dice cuál? ¿Dónde dice colmo? Léemelo con el dedito. Y de ese modo el niño, la niña va haciendo una relación entre lo que sabe que dice el texto y cómo está escrito. Y así está aprendiendo a leer. Así lo estamos enseñando a ese niño, a esa niña a leer. ¿Sí? Seguramente se los van a memorizar. No importa. A lo mejor lo digan de memoria. ¿Cuál es el colmo de un perro? Bueno, ¿dónde dice perro? Y ahí lo estamos ayudando, ¿no es cierto?, a ese niño, a esa niña. ¿Cómo sabes que dice perro? Porque empieza con la P o porque termina con la O. Y de ese modo el niño va haciendo una justificación. ¿Sí? En este caso lo interesante es que no hay imágenes, pero sí hay una estructura repetitiva sobre la cual podemos volver a leer y memorizarla. ¿Sí? Así que ese es el beneficio de trabajar con un texto tan sencillo y breve como el colmo. Esta estructura que nos permite también que ellos escriban cuál es el colmo de y puedan completar. Una propuesta para la escritura podría ser que de a dos piensen un colmo, por ejemplo, ¿no? De a dos, de a tres puedan pensar y puedan escribir un colmo y preguntárselo a sus compañeros para que lo adivinen. Bueno, vamos a tirar nuevamente el dado a ver qué color nos toca y ahora nos tocó el naranja, ¿sí? El naranja, que es la adivinanza. Bueno, la adivinanza que nos tocó es campanita campanera, blanca por dentro, verde por fuera. Si no lo adivinas, piensa y espera. Bien, como ya se habrán dado cuenta, la respuesta, la pera, está dentro de la pregunta. ¿Sí? Perdón, dentro de la adivinanza. Dentro del enunciado de la adivinanza está la respuesta. Hay adivinanzas que tienen esta característica, ¿sí? Que está dentro. Pérez anda, Gil camina, hasta un tonto lo adivina. ¿Sí? Ahí mismo está dicha la respuesta. Este tipo de adivinanzas que tienen la respuesta adentro del enunciado de la adivinanza se llaman falsas adivinanzas, porque no hay que pensar en una respuesta desde el punto de vista de imaginar o de armar una conclusión, sino que la respuesta está en recuperar lo que dice la adivinanza, es decir, en el trabajo con la sonoridad. Y es muy interesante porque probablemente escuchemos junto algo que se escribe separado. Entonces tiene esa pequeña complejidad también la falsa adivinanza. ¿Qué podemos hacer con la adivinanza? Bueno, escucharla y decir oralmente la respuesta. También podemos decir que la escriban a la respuesta, que la escriban en una tarjetita o que la escriban de a dos. Entonces los niños, las niñas se tienen que poner de acuerdo con qué vamos a escribir y cómo se escribe, para que esa respuesta pueda llegar y ser leída. ¿Sí? También podemos hacer un bolsillero exclusivo de adivinanzas y tener adivinanzas de animales, adivinanzas de frutas, adivinanzas de verduras, adivinanzas de, no sé, por ejemplo, medios de transporte, adivinanzas sobre animales, sobre países. Bueno, podemos inventar las categorías que se nos ocurran a nosotros o que los niños sugieran, y esas adivinanzas las podemos buscar, podemos pedir que investiguen, que escuchen y escriban adivinanzas con ayuda de la familia, podemos pedir que busquemos, vayamos a la biblioteca y busquemos con ayuda de a dos, de a tres, donde hay adivinanzas, leerlas, ver si son interesantes para llevar a nuestro bolsillero, copiarlas, ¿sí? Escribirlas, leerlas. Bueno, podemos hacer un montón de cosas y transformar un bolsillero en un bolsillero de adivinanzas o enriquecer el bolsillo destinado a las adivinanzas, ¿sí? Bueno, los trabalenguas. Los trabalenguas tienen una característica y es que
tienen sílabas que se repiten, sonidos que se repiten, pero en algún momento esa repetición a la que nos acostumbramos cambia. Entonces es ahí donde está la complejidad, donde nos solemos equivocar, ¿sí? Un tigre, 2 tigres, 3 tigres metidos en un trigal. Llaman a otros tigres y vienen 3 tigres más. Bueno, me está saliendo porque la estoy leyendo y la estoy diciendo despacio. Pero ¿qué pasa una vez que ya la dije? La tengo que decir nuevamente y cada vez más rápido. Y es ahí donde nos equivocamos, porque la adivinanza tiene esa característica, que nos acostumbramos a decir determinado sonido y en un momento del trabalengua el sonido cambia. Entonces ahí es donde tropezamos y nos equivocamos, provocando, bueno, la risa, que no nos salió, que perdimos, que lo podemos decir de nuevo, bueno. Y favorece, ¿no es cierto?, esto, la dicción, que podamos aprender a decirla cada vez más rápido. Estamos trabajando con otro contenido de la oralidad muy importante. La dicción es importante, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué son los hechizos? Los hechizos son esos como deseos, deseos buenos, por supuesto, que expresamos en forma de rimas, como sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Seguramente que de esta sana, sana conocen los niños un montón de versiones y estaría muy bueno ir escuchando esas versiones, memorizándolas y ampliando ese bolsillero. Acá vamos a leer la que nos tocó, que dice hechizo para la suerte. Ojos de sapo, patas de rana, que tengas suerte toda la semana. Fíjense que la característica es que hay una rima, ¿sí? Hay una rima entre rana y semana. Entonces lo que podemos hacer es buscar palabras que rimen, ¿sí? Tengamos en cuenta que la rima no es solamente porque 2 palabras se escriben igual al final, sino que suenan igual, más allá de cómo se escriban. Entonces es interesante que prestemos atención a lo sonoro, que a nivel sonoro busquemos la rima, no a nivel escrito. ¿Se entiende? Porque puede ser que 2 palabras terminen con las mismas letras, pero como la acentuación es diferente y el ritmo que se va generando en la lectura es diferente, terminen no rimando. Por lo tanto, hay que seleccionar la rima atendiendo, ¿no es cierto?, a la sonoridad, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de la rima? Bueno, la rima también, al igual que el hechizo, tiene esta particularidad, ritmo y rima, como su nombre lo indica. ¿Y qué podemos poner en un bolsillero de rimas? Podemos poner poesías, podemos poner limericks, podemos poner canciones, versos conocidos, ¿sí? En este caso, a ver qué nos tocó el bolsillero. Nos tocó una poesía de Federico García Lorca, de su libro Mariposa del Aire, y así se llama la poesía. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. Fíjense, ¿no es cierto?, que acá hemos incorporado un texto literario de autor, cuando en realidad la mayoría de estos otros textos son textos de literatura oral popular, no tienen autor. Por eso tienen muchísimas versiones, porque según cómo la conozcamos, hay diversas versiones, ¿sí? Si no conocen las gitanjáforas, ahora les voy a contar de qué se tratan. Las gitanjáforas se parecen un poco a los trabalenguas en el sentido que tienen juego sonoro, pero no tienen palabras reales o palabras que existan, sino que se inventan palabras. ¿Y cuál es el uso de la gitanjáfora? Bueno, 2 posibilidades. Pueden ser canciones para rondas o pueden ser canciones para sortear turnos, para sortear cosas. Entonces, a lo mejor podría ser parte de una dinámica del bolsillero que si nos toca una gitanjáfora podamos sortear entre los que aún no pasaron quién es el siguiente niño que va a pasar a tirar el dado para sacar un texto. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos una que dice:
una, do, li, tua, oso, fete, colorete, del, alimenta. Una, dos, li, tua, oso, fete, colorete, del, alimenta. Es decir, no, las palabras que están acá, ¿sí? Salvo oso, colorete, son todas inventadas, son puros juegos sonoros. Lo que hacemos es inventar rimas, jugar con los sonidos, ¿no es cierto? Y crear a partir de esta sonoridad algo que sea musical para nuestro oído, ¿sí? Bueno, como les decía, esta selección de textos está pensada para un primer grado, un segundo grado, hasta un tercer grado. Por esa razón están escritos en letras de imprenta mayúscula, en un tamaño grande, amigable para los niños pequeños que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, les contaba entonces que este bolsillero está pensado para trabajar la literatura. Pero si yo lo trabajo unos 15, 20 días, ¿qué va a pasar? Los nenes se van a acostumbrar, se van a memorizar los textos. Y está bárbaro que así sea, porque así podemos hacer esto que les decía primero de, bueno, ¿y dónde dice colorete? ¿Y dónde dice osofete? Poder leer, poderlos usar también como fuentes de información. Ahí en el bolsillero, ¿te acordás que hay una adivinanza que dice, espera, la buscamos? Dale, vamos a buscarla, porque justo necesito escribir esa palabra o esa palabra me va a ayudar a escribir. También los títulos que hay acá, estas categorías también nos sirven para leer, ¿sí? La palabra gitanjáfora, que es bastante complicada, incluso a algunos le cuesta decirla, ¿no? Hechizos, colmos, ¿sí? La ortografía de las palabras también es útil, es una fuente de información, les decía, para nuestro ambiente alfabetizador. Pero ya hemos trabajado, suponte que lo hemos trabajado, que ya los niños conocen. Después de esos 15, 20 días que ya se han memorizado los textos, hay que incorporar otros, hay que cambiarlos, porque de algún modo también ya cuando es todo lo mismo, ya de rutina, ya pasa a ser aburrido, porque, ay no, siempre nos toca lo mismo. Entonces ahí tenemos que buscar, ¿no? Podemos cambiar los textos, podemos cambiar las categorías o también nos podemos llevar el bolsillero a otras áreas. Entonces, imagino, por ejemplo, llevarla a matemática. ¿Qué podríamos poner en un bolsillero de matemática? Bueno, probablemente podríamos poner algunos cálculos mentales, algunas secuencias de números para completar. Podríamos trabajar con algunas cuestiones de geometría, las formas, con los nombres de algunos conceptos matemáticos. También lo podemos llevar al área de las ciencias, ¿sí? Podemos trabajar, por ejemplo, un bolsillero sobre los medios de transporte, sobre animales y poder hablar de las características de los animales. Y entonces sabemos que en este bolsillero, por ejemplo, va a haber una categoría de animales o unas determinadas características. Y puede haber textos informativos también. También podemos hacer un bolsillero con preguntas para investigar, con preguntas para buscar información, con preguntas que problematicen. También lo podemos usar para evaluar, porque no solamente como un disparador puede ser un disparador, puede ser un recurso, puede ser un tema de un proyecto para que los niños lo construyan, o también puedo elaborar un bolsillero con preguntas para evaluar al término de una unidad didáctica, de algún tema trabajado. Puedo elaborar preguntas para sacar al azar y que los niños puedan responder, como para saber, bueno, de eso que estuvimos aprendiendo, ¿qué sacan en limpio, ¿no? ¿Qué pudieron sistematizar? ¿Qué aprendizajes se llevan? Entonces, bueno, como ya les digo, el bolsillero es tan flexible como ustedes lo quieran transformar en flexible. Realmente es un recurso interesante y un poco lo que tiene de bueno es que combina la lectura y la escritura con el juego, sobre todo para primer ciclo, para primer grado, en el cual los niños y las niñas vienen acostumbrados de nivel inicial al juego y de repente se encuentran con una estructura totalmente diferente donde el juego no es
tan central, ¿sí? Entonces, si bien sabemos que el juego en sí mismo es un contenido a nivel inicial, en primaria lo utilizamos como un recurso para enseñar. Entonces, en la medida que podamos enseñar, pero sea lúdico, va a seguir siendo un juego. Abierto siempre a lo que ustedes quieran incorporarle como contenido, siempre que, bueno, traten de hacerlo con lo que tienen, con el tiempo que tienen. Bueno, les doy las gracias a todas y todos los que se han unido y bueno, voy a leer los comentarios y las preguntas que me hagan para tenerlos en cuenta para los futuros vivos. Bueno, un beso, muy buenas noches y gracias por compartir este ratito conmigo.